A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo podía un hombre canalizar 200.000 voltios a través de su propio cuerpo y no sufrir el más mínimo daño? Es que para entender a Nikola Tesla no basta con mirar sus inventos, hay que intentar meterse en su mente. Así que hagamos un viaje al espectacular y sí, también filosófico mundo de este visionario, todo contado a través de los documentos de su propia época. La historia de Tesla casi siempre empieza con el espectáculo, con esa habilidad increíble que tenía para dominar la electricidad. Lograba que danzara, que brillara de formas que de verdad parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Como lo que vemos aquí, esas serpentinas luminosas brotando de una bobina de inducción. Una locura. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, misteriosa. El centro de su trabajo con corrientes de alta frecuencia. Él mismo lo describió, ¿eh? Contó cómo estas corrientes con un potencial de 200.000 voltios pasaban a través de su cuerpo, y él con toda calma afirmaba que la probabilidad era que no sufriría ni el más mínimo daño. Entonces, ¿cómo era posible? Bueno, la respuesta no es magia, es pura ciencia. Para entender cómo lo hizo, tenemos que explorar el primer principio que Tesla dominó a la perfección, las fuerzas invisibles del magnetismo. Y esta imagen ilustra de manera brillante uno de sus logros más, pero más importantes, el campo magnético rotativo. Este fue el principio fundamental, la llave que permitió la creación de los motores de corriente alterna, o sea, la tecnología que hoy en día impulsa gran parte de nuestro mundo. El punto clave aquí es la física que hay detrás. Tesla se basó en un concepto que llamó inercia magnética. Pensemos en ello como la tendencia de un material como el acero a resistirse a cambiar su estado magnético rápidamente. Y esa resistencia es la que crea lo que él llamó un tirón tangencial, que es en definitiva lo que provoca la rotación. Pero claro, dominar el campo magnético fue solo el comienzo. El verdadero reto, el desafío de ingeniería, era generar las altísimas frecuencias que necesitaba para sus experimentos más locos. Y esto nos lleva a la verdadera magia de su trabajo. Los documentos originales describen con una viveza increíble el poder de estas primeras máquinas. Uno de sus primeros alternadores de alta frecuencia, por ejemplo, producía un ruido tan peculiar que decían que era digno de acompañar una ópera completamente wagneriana. Imagínense la intensidad de esos aparatos. Y la energía que se estaba manejando era simplemente increíble. Las pérdidas por histéresis en el hierro eran pero tan grandes que un simple alambre de hierro de poco más de 1,5 milímetros podía calentarse tanto como para quemar madera en solo 2 segundos. Con todo este poder a su disposición, el laboratorio de Tesla se convirtió básicamente en el estudio de un artista. Él no solo estaba haciendo ciencia, estaba, en efecto, pintando con relámpagos. La electricidad era su pintura y su lienzo. Hacía que cables aislados parecieran estar cubiertos por una película luminosa que giraba y que los terminales estallaran en brillantes pinceladas de luz. Así transformaba objetos ordinarios en fuentes de un resplandor que parecía de otro mundo. Y en medio de todas estas observaciones, Tesla descubrió algo que desafiaba lo que se entendía en ese momento. Se dio cuenta de que las descargas de alta frecuencia actuaban de formas muy distintas si salían de una punta afilada. Era como si bombardearan físicamente las moléculas de aire. Pero si salían de una esfera, el efecto era mucho más sutil, creando luz en el aire de alrededor sin siquiera tocarlo. Todos estos experimentos físicos, al final, llevaron a Tesla a desarrollar una cosmovisión filosófica muy profunda. Su trabajo en el laboratorio fue lo que lo inspiró a pensar en la naturaleza fundamental del universo entero. La pregunta que surgió de todo esto fue, ¿qué revelaban estos fenómenos tan extraños y a la vez tan hermosos sobre la naturaleza de nuestro mundo? Esto marca un giro importante. Pasamos del qué estaba haciendo al por qué lo hacía. Y aquí la tenemos, su gran teoría cosmológica. Tesla creía en un universo de perfecta uniformidad, con una sola materia y una sola fuerza. En su visión, todo, absolutamente todo lo que observamos, era el resultado de moléculas giratorias y tensiones en el famoso éter, ese medio invisible que los científicos de la época creían que llenaba todo el espacio. Y llevó esta idea aún más lejos, hasta la biología y la conciencia. Sugirió que toda la vida es en esencia una respuesta a vibraciones externas. El ojo, por ejemplo, es un órgano que responde a las vibraciones de la luz. E incluso especuló que el mismo acto de pensar podría crear una especie de fluorescencia de la acción cerebral, o sea, un componente físico luminoso para nuestros propios pensamientos.
Esta visión de un universo interconectado, vibrante, no era solo una filosofía para él, fue la base para sus audaces predicciones sobre el futuro, dejándonos un legado de preguntas que, todavía hoy, siguen sin respuesta. Y es que para Tesla, si se entendían las vibraciones del universo, la clave era manipularlas. De ahí surgió su visión de transmitir inteligencia a distancias sin cables, la base de nuestra comunicación inalámbrica. Predijo formas de iluminación 20 veces más eficientes. Especuló con la posibilidad de mantener a una persona abrigada en el Polo Norte usando campos eléctricos, e incluso con tratamientos médicos efectivos. Y esto nos deja con una pregunta final que resuena a través del tiempo. Si una sola mente, explorando las fronteras de lo conocido, pudo revelar tanto, ¿qué fuerzas invisibles, qué nuevos principios están todavía esperando a ser descubiertos? El viaje de Tesla nos recuerda que el universo está lleno de misterios, esperando a la próxima mente visionaria que se atreva a mirar más allá.